Oye, vamos a hablar de libros de texto. Sí. Mira, los profesores están por ahí. Vamos a hablar de libros de texto y de secundaria. Llueve sobre mojado. Esto es como el día de la marmota. Ya es una especie de pesadilla de este mantra, ¿no? Un mantra que dale, R que R. Duro. Bueno, desde que hace unos días se detectaran en varios institutos de Huesca varios errores en libros de texto, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón tiene constancia de que también se están dando problemas similares en Zaragoza. Sí, porque ahora se habla de un libro sobre historia de España, de segundo de bachillerato, que viene justo después de ese otro libro de la editorial Casals, que afectaba, recordaremos, a 4 institutos de Huesca, de Binefar y de Barbastro, en el que se hablaba de la corona catalano-aragonesa, esa que nunca existió, en lugar de la corona de Aragón. Ahora el Ejecutivo Autonómico, a través del Departamento de Educación, quiere aprobar un decreto que precisamente lo que busca es regular la puesta en marcha de un consejo asesor que sea el que vele a futuro por esos contenidos veraces de los recursos educativos que usan nuestros alumnos. Digo que llueve sobre mojado porque efectivamente hace unos días conocíamos ese error, esa falsedad histórica de la editorial Casals. Ahora se descubre que otra editorial de más renombre, Santillana nada menos, pues también ha colado este gazapo, este error. Es el texto de segundo de bachillerato de esta editorial, utilizado en decenas de institutos de la comunidad. Es el segundo volumen en el que se detecta esta misma tergiversación histórica en pocos días. La editorial ha dicho que es un gazapo sin ningún tipo de intencionalidad y ha pedido disculpas. Bien, bueno, ¿cómo se ve esto desde el sector educativo? Alfonso Zafra, responsable de educación en CESIF Aragón. Señor Zafra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. No sé si ha escuchado parte de esta entrevista, evidentemente sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué papel juegan aquí los profesores en casos como este, señor Zafra? Bueno, los docentes tienen un papel fundamental a la hora de elegir las editoriales, pero siempre y cuando pues sea algo consensuado en claustro y sea algo que sea aprobado por el equipo directivo del centro, ¿no? Pero bueno, es un problema que ya se veía, que venía de lejos, no es un problema actual. De esto a lo mejor se puede quedar en una anécdota, pero no es algo que sea actual. Esto viene de lejos y viene desde Cataluña, y lo que estamos viendo ahora, y nos llevamos un poco las manos a la cabeza los aragoneses, en Cataluña está pasando desde hace muchos años, ¿no? Y esto en parte también tiene que ver con el acceso a la función pública docente. ¿Tienen libertad en todos los institutos, ¿no?, para elegir los libros de texto que usan? Sí. Tienen libertad, incluso ya muchos centros lo que están aprobando son proyectos en los que no llevan un libro, sino que pueden llevar varios, no para los alumnos, sino un método sin libros físicos, y volver a plantear un poco la situación que todo el mundo plantea actualmente cuando se habla de metodologías innovadoras que vayan con el siglo en el que vivimos y no con el siglo XIX, que es dejar los libros a un lado y pasar a materiales que no exijan un único y exclusivo libro. Claro, volviendo, si le parece, al libro de texto, a mí me surge muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto se detecta a mitad de curso? Es decir, ¿por qué esta errata ha pasado desapercibida desde hace meses, entendiendo que este libro sea nuevo, que desconozco el dato? Igual lleva cursos ahí. Bueno, desde nuestra información creemos que en todo caso la supervisión de los materiales curriculares corresponden a la inspección educativa, y en cualquier caso, si es una errata puntual como ha mencionado, pues yo creo que es algo que no cabe más detalle. El detalle fundamental de toda esta cuestión es el acceso a la función pública docente que está pasando en Cataluña y que ya se está extendiendo. Es decir, los aragoneses no podemos ir a Cataluña, los aragoneses no podemos ir a Valencia, los aragoneses no podemos ir a Galicia, y ellos pueden venir aquí. Entonces, al final, Cataluña, Valencia, Baleares, se está formando un sistema de no supervisión, en muchos casos, de estas falsedades históricas, pues que es tremendo. Y los docentes, al final, tenemos una responsabilidad y un poder importante en la sociedad, y tenemos que emplearlo responsablemente. Pero, Alfonso, tenemos una duda. Por ejemplo, a ver, decíamos antes que el instituto tiene libertad para elegir esos libros de texto. Bien, pero ¿quién los elige? Por ejemplo, el libro de historia lo elige el profesor de historia del centro, lo elige la dirección del centro, se crea una comisión de profesores, no lo sé, que son los que deciden el libro de texto en cada materia. ¿Cómo se hace? Los materiales curriculares se hablan en claustro, y generalmente cada departamento puede proponer con el visto bueno del equipo directivo y, por supuesto, después aprobado por la inspección, el cambio de ese material curricular. Lo puede proponer perfectamente, pues con una justificación correspondiente, pero se puede hacer.
Obviamente, cuando el libro es reciente o el cambio es reciente, se tiende a intentar no realizar cambios en este sentido porque, uno, todos los proyectos tienen que tener varios años para comprobar si son proyectos eficaces, y dos, no hay que marear a las familias, no hay que marear al alumnado y tampoco a los departamentos correspondientes. Entonces, generalmente los cambios que se aplican siempre son por cuestiones puntuales de innovación y a propuesta siempre de mejora, para la mejora del aprendizaje. ¿Sabe lo que ocurre? Que, hombre, decía que el señor con el que hemos hablado, el representante de la Asociación Nacional de Editores de Libros, que es una errata, pero es que son tantas erratas en tantos libros que al final uno dice, a ver, ¿dónde está aquí la única errata? No hay una única errata. A mí me da la impresión, y corríjame usted si me equivoco, que quien ha decidido comprar este libro para que los alumnos lo estudien, no se lo ha leído. Pues yo no sé si se lo ha leído o no, ellos no se lo puedo verificar. Lo que sí que es cierto que los docentes no leemos todo absolutamente hasta la última coma de todos los libros. Vemos sobre todo a la hora de llevarlos a cabo. Lo leemos en su día a día, lo leemos antes de preparar las clases, pero hasta la última coma no. Entiendo que habría que hacerlo, sí, pero es que hay que hacer tantas cosas y tanta burocracia, y cambiando la ley educativa cada 4 años, el currículo básico, la ley de evaluación, la ley de promoción, absolutamente todo, al final es tanta la burocracia que perdemos más tiempo leyendo y buscando erratas que realmente formando en metodologías activas e innovadoras a nuestros alumnos, que es lo que nos están demandando los alumnos y las familias y la sociedad en general. Entiendo que, bueno, que este problema, como le digo, no es cuestión de la errata, es una cuestión de política nacional que se está permitiendo que no haya pluralidad en Cataluña y se esté creando un monstruo que llevamos alimentando muchísimos años y que ahora esté pasando al territorio aragonés, pase al territorio valenciano, pase al territorio balear. Dice, esto ya se palpa en el ambiente hace años. Y se palpa en el ambiente y, como le repito, que una de las cuestiones básicas es que no hay docentes andaluces, madrileños, aragoneses, valencianos en Cataluña. La mayoría son catalanes. Algún valenciano, no digo que no, y algún balear. Pero la mayoría son catalanes. Y esto hace muy difícil el cambio del sistema, la supervisión de errores históricos, porque incluso hay docentes que han vivido con estos errores históricos como reales, y entonces eso es lo que proponemos desde CECIP, que todos los docentes tengamos esta movilidad, igual que en Aragón hay docentes de todas partes de España, pues queremos que también lo haya en Cataluña, queremos que lo haya en Cataluña sin un requisito del catalán. Y esto seguramente redundará en una mejora del sistema educativo catalán, que al final, como vemos, está influyendo en partes fronterizas de Aragón y que influirá en muchos más territorios nacionales. Por lo tanto, no es algo actual y tiene solución, pero tiene solución desde la selección de los docentes en el acceso a la función pública, en primer lugar. Detrás de esta errata o tergiversación histórica hay mucho más, por lo que estamos viendo. Alfonso Zafra, profesor Zafra, responsable de educación en CECIF Aragón, gracias por atendernos, gracias por explicarnos su opinión. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.